vamos a empezar entonces con esta dinámica. Si tienen algo que compartir, pueden ir compartiéndolo, si no, prosigo. Sí, prosigue, por favor. Ah, ya, está bien. ¿Perdón? Parece que busco el... Ah, ya, está bien. Estoy esperando, no pasa nada. Tengo una presentación pequeña, ¿no? Pero a ver, acá. Lo que tengan normal, la cosa es cómo se explain, así que todo bien. Ok. Y a ver. ¿Se observa? Sí, sí se puede. Sí puedo ver lo que estás compartiendo. Bueno, esa es la presentación que tenemos del proyecto. Ya, ok. Sí. Entonces, ahora sí, empiezo con el programa que tenemos, que sería primero la presentación. ¿Quiénes son ustedes? Sus nombres, el nombre del proyecto, lo que estudian y sus intereses, chicos. A ver. Yo empiezo. Mi nombre es Sergio Morales, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica de octavo ciclo. Parte de mis intereses, a lo largo de mi estadía en UTEC he estado desarrollando proyectos mayormente de lo que es robótica, por ejemplo este del proyecto Capstone y otros proyectos más. Y últimamente también me interesó el área de automatización y es por eso que actualmente también me encuentro desarrollando la mención en esta área. Y sí, eso. Ya, y yo soy César Delgado, también estudiante de octavo ciclo de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. También, como ven, he desarrollado proyectos relacionados con robótica, que hicimos con Sergio, y otro más también que hicimos sobre un robot omnidireccional. Últimamente estoy yendo por la rama de mantenimiento predictivo y todo lo relacionado a ello, conocer el estado de la maquinaria. Y bueno, básicamente eso. Bueno, está bien. Sigamos. A ver, un poquito de historia acerca de lo del equipo, cómo se conocieron, cómo se desarrolló, cómo se conocieron ustedes dos, si ya se habían coordinado antes para hablarlo o simplemente así nació la idea y cómo comenzó todo el proyecto. Ujú. Yo con César nos conocimos en Mate 3, el año 2017. Ahí nos conocimos llevando el curso. De ahí también hacíamos algunos pequeños proyectos en UTEC Garage. Ahí empezamos a conocernos más y con los otros integrantes que eran de electrónica, ingeniería electrónica, Facundo García y Sebastián Amaru, los conocimos en el laboratorio de mecatrónica y robótica. Y Ah, Facundo. Ah, ya. sí, Ya. ujú, sí, éramos los cuatro en el proyecto. Y nosotros ahí nos conocimos un poco. Y este proyecto nació porque la profesora nos llamó a mí y a César para invitarnos, ¿no?, a participar en este proyecto Capstone, que ya se venía desarrollando con Purdio el año pasado también. El año pasado, al 2018, o sea, al 2017, también se había desarrollado un proyecto Capstone con esta universidad, y ahora nos había llamado también a nosotros para poder participar en este proyecto. Eh, También el profesor Luis Quineche, que era también el profesor que asesoraba por la parte electrónica, llamó a Facundo García y Sebastián Amaru para integrarse al proyecto, y así es como los cuatro finalmente logramos participar, ¿no?, en ese proyecto. Entonces, el equipo en realidad está conformado por 4 personas, aparte de ustedes dos. Sí. Sí, Durante consiste, todas las fases... Ah, perdón, dime, César. somos dos integrantes de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y otros dos integrantes de Electrónica. Ujú. Ah, ya, entonces está así, equivalente, mecatrónica, electrónica, ya, está bien. Ya. Bueno, lo siguiente sería, y en relación con todo esto, justo iba a preguntarle si el equipo se había mantenido par, o sea, siempre había sido así, o Ah, dependiendo de la fase del proyecto, fue que se fueran agregando personas o saliendo personas o cosas así. Eso llevaría a mi pregunta.
¿Cuántas fases más o menos ha tenido este proyecto? Fueron 4 fases. O sea, desde el inicio sí nos mantuvimos todos los integrantes, porque éramos 4 estudiantes de acá, y de allá éramos también 4 estudiantes de allá de Purdue, pero ellos ya eran de último ciclo. Porque este proyecto Capstone ellos lo desarrollan ya como de último ciclo, y eran estudiantes de mecatrónica, electrónica y de mecánica también. Ujú. Y entonces la primera fase del proyecto fue un poco lo del estado del arte. Después de que nos dieron la idea de este proyecto, estamos investigando qué métodos habían para desarrollar este proyecto, qué tipo de sensores, por ejemplo, para la cámara, qué tipos de cámara habían para estas tareas específicas que teníamos que realizar. Eh, que no lo dije, pero el proyecto, este Capstone, se buscaba desarrollar un prototipo, un robot móvil teleoperado, para poder detectar fugas de gas en los gasoductos en la selva peruana. Esa era la idea del proyecto. Entonces, nosotros fuimos investigando qué opciones habían, ¿no? ¿Qué otros trabajos anteriores habían sobre temas relacionados para solucionar este problema? ¿Qué sensores podíamos usar? ¿Qué tipos y esas cosas? De ahí la segunda parte fue, una vez ya definidos qué métodos íbamos a usar y más o menos qué sensores podíamos usar, nos separamos como en pequeños equipos dentro del grupo y fuimos ahí testeando algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la cámara, el robot en sí, los motores, el sensor, por ejemplo, el de metano, el sensor de gas metano para poder detectar las fugas de gas, el LiDAR, los sensores de ultrasonido y esas cosas, ¿no? Los diversos sensores y actuadores que tenía el robot los fuimos probando por separado. De ahí, en la tercera fase, ya logramos unir todo eso en el mismo robot, unir cada una de las partes y poder probarlas en conjunto. Y luego ya haberlo unido, ya por fin tuvimos un resultado final, un prototipo final. Ese fue el que presentamos y sí, nos felicitaron por el resultado que obtuvimos. O sea, llevaron el resultado final y le dijeron felicitaciones. Y ya. Sí, pusimos todos los alcances que habíamos obtenido, Ah, las dificultades que tuvimos, las pruebas finales que realizamos y sí, fueron muy buenos resultados. entonces, no se desarrolló todo en UTEC. Eso se desarrolló, tengo entendido, en colaboración con la Universidad de Purdue. UTEC Sí. por Purdue. Ujú. ¿Y ustedes fueron a Purdue o cosas así? ¿Cómo fue de qué se trató ese trabajo en conjunto? Sí, de hecho, en la primera fase que comentó Sergio, que es la parte del estado del arte, en esta parte fue donde hicimos el viaje a Estados Unidos. Ahí nos reunimos con ellos, entramos a sus laboratorios y bueno, pudimos estar de cerca, pues, ¿no? Para poder debatir sobre los sensores, sobre los métodos. Y fue la verdad muy importante ese viaje porque, y sobre todo al inicio del proyecto, porque a partir de ahí como que estrechamos relaciones, ¿no? Ya conociéndonos más, ayudaba a la comunicación y una futura organización. ¿Pero ustedes hicieron el viaje solos o la universidad los apoyó con algo, cosas así? Sí, la universidad nos apoyó. Fuimos con la profesora Ruth, con la directora de carrera de mecatrónica, y sí, la universidad nos apoyó con eso. De hecho es curioso porque todos tenían visa y yo no tenía visa. Y No, casi me quedo sin viaje, pero afortunadamente sí. casi te quedas haciendo Sí, ciclo virtual para el trabajo. sí. Sí, lo bueno es Pero, que, o sea, sí, lo retrasaron un poquito como para darme tiempo de poder sacar la visa, porque como todos respondieron que sí tenían, asumieron que yo también. Y, y no. ya, pues, sí, afortunadamente sí se pudo. Y sí, sí, fue una experiencia muy, muy chévere. ¿Y cuánto tiempo se quedaron allá? Fue, ¿cuánto? Casi una semana, ¿no, Sergio? Una semana, una Sí, O semana. una semana de trabajo para poder poner todo lo de el trabajo del arte y todo eso. Ujú. sí, ajá. Definir los sensores, todo esto. Ujú. Y de ahí nunca los volvieron a ver. O sí, para No, comunicarse vía videollamada. ¿Sí? sí, Claro, sí, teníamos reuniones. ujú. Sí, teníamos reuniones semanalmente y bueno, también al final, obviamente, del proyecto, ellos viajaron para acá a Perú para hacer la presentación final, que ya era con todos los profesores, ¿no? Presentando. Ah, ¿ellos vinieron a la universidad? Sí, sí, vinieron. ¿En qué momento? De hecho, No los llegué a ver no, nunca. de hecho ¿Y cuándo nos pasó eso? paseamos.
Nos ¿Ah? paseamos todos internados ahí por el piso. ¿Qué, para qué año habría sido ese? ¿De cuándo estamos hablando? 2019, el siglo 2019. Ah, en 2019. Sí, Uy, un año antes de la pandemia. Casi, casi los agarra. Casi. sí. Lo terminaron antes. Está bien. Qué interesante. Eh, ¿Este fue el primer prototipo que tuvieron o este es como que el pulido, el que ya está acá, acá? Este fue el segundo prototipo. Habíamos tenido otro. Hicimos pruebas con ese y hicimos algunas mejoras y este ya fue como que el prototipo final. O sea, teníamos un prototipo que presentamos como resultado final y ahí después le mejoramos algunas cositas. Y ese es el que ven en la imagen, es el resultado final. Ah, entonces no siempre tuvo esto. A este que le han agregado que el anterior no tenía. Bueno, lo hicimos mejoras en su estructura, algunas piecitas imprimimos. También el coleccionado lo protegimos más, pues está un poco desorganizado, cositas así. Sí, los soportes también, Ajá. que fueron impresos en 3D, porque inicialmente como lo que necesitábamos era probar de que lo que programábamos estaba bien. Inicialmente tenía, ponte, bloquecitos de madera agarrados con tornillos, los famosos zip tie que cuando, cuando teníamos problemas todo era, ya, ponle zip tie, ponle zip tie. Sí. Pero sí, ya luego diseñamos pequeñas estructuras para poder imprimirlas y que quede mucho más rígido, ¿no? Mientras funcione, ahí está, no lo toques. Si funciona, ya déjalo ahí. Ya, Sí. claro, la clásica. Y dejando de lado un poco la imagen por fuera, ¿cuál es la ciencia más o menos detrás de todo esto? ¿Cómo lo han programado? ¿Cómo han logrado que detecte? ¿Cuál fue la mecánica que aplicaron para todo esto? Ya. Y eh, a todo eso, sí, a ver. Internamente, bueno, creo que el sensor más importante en realidad es ese sensor de metano, ¿no? Que tenemos adelante, Claro. que sirve para detectar las fugas de gas. Ahora, y luego tenemos una cámara que está casi como que detrás de este sensor, una cámara que le permite al operario poder visualizar lo que el robot ve, ¿no? Pero ahora, ¿qué sucede? Como es una conexión inalámbrica, podríamos salir del rango, ¿no? Es una posibilidad. O que también el operario no pueda ver a la altura de las ruedas, porque la cámara está por encima. Entonces, justo por eso, debajo, de color blanco, tenemos un sensor ultrasónico que lo que hace es mide las distancias hacia adelante del carro, cosa que si la distancia es muy pequeña, o sea, quiere decir que se va a chocar, el robot retrocede, ¿no? Porque inicialmente lo que pensábamos al inicio era ya, ok, si detecta algo, que se detenga. Pero el problema era que cuando comenzamos a hacer eso se detenía y se quedaba ahí para siempre, pues, porque ya no recibía ningún comando y se quedaba ahí para siempre. Después, lo otro que tiene es el sensor, el LiDAR, que está encima de todo, esa cajita negra, eso de ahí. Eh, Ujú. este sensor va girando y va lanzando pequeños haces de luz que le permiten después determinar las distancias, ¿no? Alrededor de él. Ahora, ¿esto para qué era? Para poder tener mapeado los alrededores del robot, ¿no? Y además, este mapeo también le permitía al robot, haciendo matemática, le permitía conocer su posición respecto a lo que estaba mapeando. Entonces, así podíamos conocer la posición del robot a medida que se movía. Claro. No solo es esto, sino también en cuanto a la posición, teníamos un GPS. Este GPS le daba la posición ponte, global, ¿no? Eh, pero, ¿qué sucede? El GPS también pierde señal de vez en cuando. Entonces, para esos momentos donde el GPS pierde señal, tenemos el LiDAR, ¿no? Que nos permite conocer una posición eh, relativa. ujú. Y bueno, eso es lo que programamos. ¿Con qué Bueno, tipo? ¿sí? ¿Sí? Dime. Lo bueno del proyecto, bueno, utilizamos un Raspberry, hay que resaltar eso, utilizamos un Raspberry para conectar todos los sensores. Bueno, cabe resaltar que utilizamos este sistema ROS, que es un sistema operativo utilizado en robótica, Claro. que la verdad ayuda bastante, bastante, porque cuando tienes diversos sensores, diversos actuadores, se hace a veces un problema establecer comunicación entre tantas cosas. O bueno, es algo un poco complicado. Tienes que tomar en cuenta varias cosas.
pero este sistema operativo nos permite, la verdad, bastante versatilidad. Puedes conectar los sensores a distintos lugares y acceder a la información de los sensores en cualquier momento. Antes de meterle Raspberry, ¿evaluaron usar otro tipo de tarjeta, otro tipo de placa o computadora? ¿O de frente dijeron Raspberry? Raspberry. Sí, o sea, primero evaluamos el Raspberry porque eh, en cuanto a la interfaz y para los tipos de sensores que iba a utilizar, sí era mucho más fácil de implementar en Raspberry. Mm, Eh, Podríamos decir que de repente podríamos utilizar controladores de más alta gama, pero la verdad con el Raspberry sí nos iba bien con esos sensores. Quizás ya bueno. si necesitamos operaciones de mayor cálculo, o de repente agregarle más sensores, todo esto, sí, sería necesario hacer un update, ¿no? Por ejemplo, un Jetson, que es lo que más se está utilizando en el Mm. laboratorio últimamente. Sí, sí he escuchado eso. Y también veo que adelante, en la parte de frente, el que sostiene lo que yo supongo que es el detector de metano, hay como que un Sí. pequeño otro motor. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿El operador puede mover para donde quiera para detectar si hay metano o va moviéndose, oscila ahí, pan de lado, de lado? No, sí, o sea, al inicio sí le hicimos que oscile de un lado para otro, pero también sí se podía comandar para que gire en el ángulo deseado. Ah, ya. Ujú. Entonces puede ir detectando. Qué bacán, qué chévere. ¿Qué tipo de fuente usa? O una general. Tiene varias fuentes en realidad. ¿Ah, Tiene sí? una fuente, sí, una batería LiPo, que es como fuente para los motores, que son 6 motores obviamente, por las 6 ruedas. Tiene otra fuente que es un power bank, que alimenta el Raspberry. Y una última fuente que es una batería de 9 voltios, que es para el sensor de metano. Sí, lo está probando. En el caso del sensor de metano, como era muy especial, sí era mejor aislar su fuente. Ujú. Era un poquito sensible, entonces le pusimos esta batería y un pequeño circuito que se encarga de prevenir picos de corriente o esto, protección al voltaje que llega al sensor, básicamente. Así que son tres fuentes. Mm, tres fuentes. No, no parecía. A simple vista no parecía. Si no lo mencionabas, no me daba cuenta. ¿Ya? Sí, teníamos que cargar las dos para las presentaciones. Y otro gasté, pero ya. Durante todo el proyecto tuvieron los mismos asesores, fueron cambiando, variando, siempre se mantuvieron igual. Sí, sí, tuvimos los mismos asesores que fueron la profesora Ruth, el profesor Luis Quineche, y por parte de UTEC y por parte de Purdue se llamó el profesor Phil Harvey, que eran los que Eh, nos apoyaban. Nos ¿Con él apoyaron. mantienen contacto o también ya quedó ahí? Con el profesor Phil Harvey ya no desde que terminó el proyecto, pero él siempre, de lo que sé, es que se encarga de los proyectos Capstone, así que siempre hay sí hubo una continua comunicación de UTEC con el profesor, por parte de Pro- UTEC. Proyectos Cafton, ¿a qué te refieres con eso? ¿Hay más? Sí, ese proyecto Capstone, como dije, que nosotros fuimos como el segundo proyecto Capstone que se desarrolló en UTEC. Porque anterior a nosotros también hubo otro proyecto Capstone con Purdue, y siguiente a nosotros también hubo otro proyecto Capstone. Entonces podríamos decir que en un futuro habría otro más. Sí, se hace generalmente cada año, ¿no, Sergio? Sí. Comienzan, creo, en la primera etapa del año y terminan en la segunda, me parece. Pero Ah, sí, mira. cada año hay un capstone, Ujú. porque el profesor Phil tiene buena comunicación con la profesora, entonces siempre se están Sí. proponiendo proyectos y la gente se inscribe. Entonces. ¿Y cuál ustedes creerían que es la variación entre cada proyecto? ¿Siempre son iguales así o variaría el chasis o la forma en la que se construye? La problemática es diferente. Siempre está, creo que es más orientado al área robótica, pero en sí la problemática es diferente y obviamente si la problemática es diferente, la estructura del robot va a depender, ¿no?, de la Claro. situación. Ujú. Ujú. Sí, porque el siguiente proyecto al nuestro fue, em, eran unos vehículos también eh, sobre ruedas que limpiaban las playas, me parece. Sí. Y obviamente estos robots tienen que estar comunicándose entre ellos, ¿no? Que sería ya robótica cooperativa. Ah, Y sí, ese es el tema, el siguiente capstone al nuestro. Ahora no estoy informado de cuál será el capstone que están habló. haciendo ahora. Ah, bueno, ahora ya está. Y actualmente, el Capstone, ¿dónde está? ¿Cómo se encuentra?
Está en el laboratorio, sí, igual sí sigue funcionando, está con todo. Igual así como está en la foto. Ah, ya, Y, bueno. ujú. Sí, con las mejoras que ya le habíamos hecho anteriormente, ¿no? De la estructura, de conexionado. Claro. Ahora entiendo por qué cuando mandé el mensaje del grupo Maga preguntó cuál capstone. Claro, Ah, porque, Y yo le sí, puse, ¿verdad? Hay otro capstone anterior al nuestro. Bueno, el nuestro sería el tercer capstone, ¿no era porque uno? el anterior al nuestro, o sea, hay uno más antes de todo, pero creo que no se tomó tanto. El Pero padre fundador. el anterior al nuestro sí fue un robot omnidireccional, ¿no, Sergio? ah, sí, sí, sí. Lo hizo Eddie, también Rodrigo Ah, Magallanes. Sí, sí, sí. Y sí, fue un proyecto también grandecito, hasta donde sé, con PLCs ¿E- y todo esto. ¿Ese es el que tiene las llantas naranja o ese ya es otro? sí, es ese. Ah, ya. Así que ese era otro capstone. No sabía. Ahora todo tiene explicación. Ya. Qué interesante, ¿eh? Qué bacán. A ver, espera. Bueno, creo que hay un chico que llegó tarde que está preguntando de qué trata el proyecto. No sé si ustedes podrían dar un resumen de qué trata más o menos el Capstone o para qué se dirigiría. El proyecto en sí era poder desarrollar un prototipo de un robot móvil que este pueda ser enviado a la selva y pueda ser teleoperado desde largas distancias para poder detectar fugas de gas. Porque muchas veces ese terreno es un poco irregular por la alta vegetación que hay y enviar personal o drones, por ejemplo, que se intentó, era muy difícil. Entonces la opción que se optó fue desarrollar un robot móvil que pueda desarrollar esta tarea, ¿no? De detectar estas fugas de gas. Que, o sea, en caso se den, pueden ser muy dañinas para la naturaleza. ¿No? Ah, eso me iba a preguntar también. Ya aparte de viajar a Puyo, ¿lo han probado en el área en que se supone este debería trabajar? ¿Y ha funcionado? Ya, ahí mismo en la selva no, porque creo que se perdió comunicación, me parece, con la empresa con la que comenzamos. Ujú. Pero sí, le hicimos pruebas ahí en Chosica, en un bosque, para tratar de simular, ¿no? El terreno. Claro. Sí. Y sí, sí, sí funcionó bien, lo probamos ahí. No se atoró ni nada por el estilo en la tierra, cosas así. En algunas partes sí, porque también es un robot pequeño, ¿no? Sí. Claro. Eh, por ejemplo, los robots así tipo rovers, que son de la NASA, que son gigantes, es más difícil que se atoren en ese tipo de agujeros, ¿no? Pero como el robot es chiquito, esto sí habían partes en donde sufría. Pero sí, sí, sí funcionaba bien en cuanto a los sensores, a todo esto. Y a raíz de eso se les ocurrió maneras de decir, pucha, hay que mejorar esto, o aún tienen planeado, creo que le voy a cambiar esto, voy a mejorar esto, voy a reprogramar esto, cosas así. Sí, algunas de las mejoras que hicimos, sí, de la estructura, sí partieron a partir de esas pruebas. Y todavía sí faltaría mejorar algunas cosas, ¿no? Si es que se quiere comprobar totalmente el entorno que es para la selva peruana. Ahí, por ejemplo, debido a, por ejemplo, a las posibles lluvias, se debería proteger mejor al robot, hacer cambio en la estructura, que sea un poco más compacto, cosas, cosas así. Claro, lo de ser más compacto es bien, bien importante, ¿no? Porque cuantas más partes tiene sobresalidas del robot, más probabilidad hay de que pueda chocarse y romperse esa pieza, ¿no? Que sobresale de la estructura del carro. Claro, pucha, en la lluvia sufriría, se pone a llover y hace un cortocircuito ahí, Ah, jeje, sí, rompe. eso no hemos probado, pero es cuestión ya de solo hacerle una carcasa, ¿no? Pero sí, sí, Mm, eso de lluvia no lo hemos probado porque no, pues. peligroso, adiós, Sí, todo lo sí. electrónico. Le pones su sombrillita y nomás, ya está. Qué bacán. Bueno, habían unas cuantas preguntas que habían dejado también, que una de ellas era ¿cómo se llama? El detector de metano, bueno, quizás es una pregunta tonta, pero solo es para metano, ¿cierto? ¿O existe la posibilidad de que puedan reprogramarlo para otro tipo de gas? Sí, había otro rango más de gases, me parece. Había otro rango más. O sea, sí podía detectar Mm. otro tipo más de, de gases. De esta parte se encargó específicamente mi compañero Sebastián Amaru. Él fue el que vio toda esta parte del sensor. Y bueno, sí llegamos a probar un poco el sensor porque pedimos prestado, bueno, prestado no, pedimos que nos ayudaran un poco en los laboratorios de química para esto de los gases.
No. Solo pudimos hacer prueba ahí, pues no pudimos probar el robot y también metano al mismo tiempo, pues, ¿no? Porque no es muy, digamos que no teníamos un entorno así como para probarlo, el gas a tiempo real, ¿no? Mientras funcionaba todo el robot, porque tiene que estar controlado este gas. Oh. Acá hay otra pregunta que dice, ¿por qué consideraron ubicar el sensor fuera de robots? Ya, eso sí, sí es buena pregunta porque, claro, también se puede posicionar debajo del robot también. Pero el problema es que, bueno, queríamos que vaya primero, sí o sí, encima del robot, porque se supone que por debajo va a tener un terreno bien complicado y como tiene suspensión y el carrito permite que las ruedas se muevan hacia arriba, hacia abajo, hay bastante movimiento ahí. Entonces preferíamos no someter al sensor a esa parte y preferimos ponerlo ahí adelante porque tendríamos menos riesgos, ¿no? Menos riesgos de ese tipo. Claro, esa estructura que sostiene al sensor, si la mejoramos para que sea más rígida, para que no tenga problemas el sensor y se golpee mucho, ¿no? ¿Ya? Este proyecto, aparte de haberlo presentado en un TIP, ¿lo han presentado en otro sitio o únicamente se ha quedado acá para nosotros, por así decirlo? Aparte de usted, ¿te refieres así como si en alguna conferencia? Ajá, en alguna conferencia, cosas así. Mm, no se llegó a desarrollar como un paper o algo así relacionado. Sí, solo presentamos el proyecto de Capstone y bueno, también lo usamos, ¿no? Para presentarlo como proyectos de robótica en los Open Days o cuando había presentaciones en otros colegios. Mm. Ah, sí, Y, sí me acuerdo cuando fue un día a un Open Day. No, no sé qué versión sería, no sé si sería este mismo, pero ahí lo ponía Capstone. Y dije, qué bacán. Bueno, y tenía hambre, así que fue a comer y cuando regresé ya no estaba. X. sí, también, este proyecto también lo presentamos en el Fuerte Hoyos, en una presentación de Ah, proyecto. sí, 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 ¿Ah, yo sí? ese día yo Sí, no estaba sí. Es bien vistoso, la verdad, este carrito, porque como tiene cámara y viene con un joystick para que tú lo puedas operar, sí, la gente le gustaba jugar con él, ¿no? O sea, utilizaban el joystick y lo comandaban por todos lados y probaban ponían su pie adelante para ver si el robot reaccionaba a tiempo, ¿no? Para evitar chocarse. Y en una de Y, esas de casualidad, pum, le sueltan un patadón. sí, sí, por eso sí o sí le sacábamos el sensor de ley el sensor salía cuando había presentaciones porque a alguien se le va un pie y ya se fue el sensor. Jefe sensor, ¿quién lo paga? Nadie se hace Sí. responsable. Pero cómo fue lo del fuerte Hoyos que estás mencionando? Sí, fue una presentación de proyectos ahí en el Fuerte Hoyos. UTEC tenía una plaza y ahí presentamos varios proyectos. Está este, que es el de Capstone, está el robot omnidireccional también, con el que trabajamos aquí y yo. También estaba el robot Delta, que es un robotcito que juega ajedrez. Y esos tres me parecen, sí, el Capstone, el omnidireccional y el Delta. Esos proyectos los presentamos con el profesor Edris. Y sí, sí, fue un día muy, muy interesante porque la gente se bloqueaba bastante con el carrito. ¿Y ese día fue para todo público o cómo fue invitados especiales? Me parece que era interno de las personas, no sé, que están relacionadas con el Fuerte Avias. Habían algunos comandantes. Ah, mira, De la Marina creo que también fueron. Y sí, fue interesante presentar esos proyectos. ojito, interesante. Este, bueno, pues parece que eso sería todo por el momento. Ya no tengo más preguntas. Excepto una que otra que sería durante el proyecto o durante el desarrollo de cada fase, la comunicación que tuvieron con sus compañeros, la cooperación, ¿ustedes atribuirían a qué habilidades blandas, por así decirlo, fueron importantes para ustedes en el desarrollo de todo esto? Mm, Una de las habilidades blandas sería un poco, por ejemplo, la experiencia de trabajar con un estudiante extranjero, ¿no? Es Ujú. una cultura totalmente diferente. Poder Saber inglés. comunicar, ajá, sí, saber inglés también.
Porque como comentó César, nos reuníamos semanalmente a través de Webex, teníamos reuniones semanales en el cual discutíamos, ¿no? Qué avances teníamos, qué resultados teníamos que presentar. De ahí cuando viajamos, nosotros, cada uno, como que nos quedamos en las casas de cada uno de los estudiantes. Ah, Como éramos cuatro, ajá, nos ya. separaron así, nos estuvimos viviendo con ellos durante esa semana y fuimos conociendo también estudiantes de la misma Universidad de Purdue, que eran compañeros de los estudiantes de allá. También asistíamos a algunas reuniones sociales. También nos invitaron a poder llevar sus cursos en Purdue, como que participar en sus clases. Fue una experiencia muy grata, muy bonita, el poder como ser por un pequeño tiempo como un estudiante de allá de esa universidad. Mm, pero aparte de eso, todos tuvieron que mantener un ritmo en el avance del proyecto. Me imagino cada uno debió hacerse cargo de las partes que le correspondían. Ujú. Sí, cada uno tenía cierta tarea específica dependiendo de qué parte del proyecto había tocado, ¿no? Por ejemplo, unos veían la cámara, otros veían el sensor de ultrasonido, también la parte de los motores, la parte de programación, del LiDAR. Y, Teníamos, bueno, y la primera vez que lo hicieron, ¿funcionó o no funcionó? O sea, así, la primera vez que lo armaron y dijeron, ya debería funcionar, ¿funcionó o falló? sí tuvimos algunos problemas, sí, presentaron varios problemas técnicos, pero ahí como estamos todos en grupo, siempre estamos ahí ayudándonos, apoyándonos entre todos y sí los logramos solucionar. Claro, no siempre va a funcionar la primera. Funcionar la primera sería un milagro, me imagino. Sí. Sí, de hecho pasaba que eh, nosotros teníamos, se supone que teníamos dos robots en realidad. Todo lo compramos por dos. Uno se armaba aquí en Perú y otro se armaba allá en Estados Unidos. Para que cada uno pueda ir avanzando, ya sea en paralelo o uno trabaja en cierta parte y otro en otra parte. Ujú. Eh, y, y cuando estábamos implementando esta parte de ROS, era el mismo código, todo igual, se suponía que era todo igual. Se lo Ya. mandábamos, lo, lo, Ah, lo, sí, lo programaban y nada, no, no funcionaba no en sí. corría, No no funcionaba. funcionaba y se suponía que era lo mismo, estábamos mandando la misma cosa. Sí, sí, No Funcionaba sí. acá, pero ya funcionaba. no funcionaba. Ajá, Sí, allá no funcionaba. Y, y bueno, al final eran cuestiones de ciertos comentarios importantes que, Ah, que se deben tomar en cuenta en Python y como ellos lo veían como comentarios, no lo copiaban, pues, ¿no? plop. Sí, Toda la razón, entonces. sí Bajitos. fue mucho tiempo que estuvimos así que no corrían sus códigos y todo esto. Pero sí. sí, finalmente nos dimos cuenta. Que eran por los comentarios que no agregaba. Sí. Rayos. Y bueno, ¿qué conocimientos básicos ustedes creen que fueron esenciales para ustedes en el desarrollo de este proyecto? Mm, proyectos Creo que en básicos. realidad, sí, continúa. Ah, ya. Bueno, diría un poco de diseño mecánico, también un poco de saber cómo funcionan ciertos sensores, de electrónica, cómo poder alimentar, ¿no? Ciertas partes del robot, esas cosas, ¿no? Y algunas partes sí, nosotros ya las fuimos aprendiendo nuevas cosas durante el proyecto. Y así. Sí, Y la verdad que para sí. ti, César, que si lo ponemos en cursos de la U, por así decirlo, y cursos que tú mismo o sea, temas que tú mismo investigaste, ¿qué te fue más, qué te fue de más de ayuda? A ver, creo que sí. Bueno, dibujo, porque ahí hacíamos lo de AutoCAD y Ajá. bueno, lo de Inventor, porque estas piezas las teníamos que diseñar ahí e imprimirlas, ¿no? Ujú. Eso, creo que en cierta parte, no, sí, también, circuitos eléctricos también fue muy importante para la parte del circuito protector para el sensor de metano. Esto, después, lo que más me gustó del proyecto fue que como que el core o lo más importante, lo que hacía correr a todo el robot, lo aprendimos en el camino, ¿no? No lo Mm. sabíamos en el inicio, que era ROS, que se enseña en fundamentos de robótica, ¿no? A partir de ahí se comienza a tocar ese sistema operativo y bueno, no lo conocíamos al inicio y fuimos aprendiendo, ¿no? Gracias a un compañero que fue parte del capstone anterior también, que fue Eddie de Negri, que nos ayudó bastante a aprender ROS y también por el otro lado de los integrantes de Purdue también estuvieron aprendiendo ROS. De hecho, nos metimos tanto con eso de ROS a aprenderlo que terminamos
como que casi dictándoles clases a ellos, enseñándoles cómo Ojito, utilizarlo. Sí, ojito, demasiado ojo. sí, sí, fue tiempo que estuvimos muy, muy, muy metidos en eso. Entonces, ustedes comenzaron a manejarlos sin haber llevado fundamentos. Sí. Sí, en mi caso yo estaba bien lejos de fundamentos. Y aún Sí, así te metiste todo el hace proyecto. poco recién lo he llevado. Y fíjate, pues, y ya, hasta ahorita ya te lo sabes de memoria, ya. Sí, O sea, para dar clases. siento que ha pasado tanto tiempo que como que no recordaba ciertas cosas, pero ya supongo que, o sea, es como ir en bicicleta, ¿no? Al rato sí te acuerdas y ya solito lo comienzas a hacer. Altísimo, pues. Pero en Acá hay una realidad sí persona. es más gratificante así, creo, cuando estás en un proyecto y, Aprendiendo. y vas aprendiendo, ¿no? Te das cuenta de que, oye, esto me puede funcionar. Yo tengo cosas que ya conozco, pero quizás hay cosas que no conozco que podrían funcionar mejor. Ujú. Y te comienza la curiosidad, ¿no? Oye, sí, podría funcionar mejor. Si lo pruebo, no me funciona. Me olvidé este comentario que era súper importante para que corran todos los códigos. Sí, gracias a esas experiencias se te queda todo en la cabeza, ¿no? Lo importante que es un comentario. Sí. Ya desde ese ya nunca más te vas a olvidar, ya. Sí, eso sí no se va, no se va. Ala. Entonces, dirían que es demasiado importante ser autodidacta y perseverante para estas cosas. Sí, la verdad que sí, es muy importante. Acá me están preguntando si conocen alguna plataforma gratuita que enseña a manejar ROS desde básico hasta un nivel avanzado. Eh, Así estructurado, o sea, como que vamos paso a paso, de manera estructurada. No estoy seguro si hay, pero sí hay bastantes videos sobre corriendo tutoriales básicos. Hay un canal de YouTube que también tiene su página que te permite simular un entorno de Linux para correr ROS ahí, que es ROS DS o Tacostruct Sim. Lo voy a escribir ahí en comentarios. Ya, sí, sí. Porque también estaba preguntando por algunas bibliografías que nos hayan ayudado al momento Esa de justo lo trabajar en acabo de todo esto. compartir el link. Eso de ahí. Y ese mismo también está en YouTube. Ese canal lo manejan varias personas que utilizan ROS y además de explicar cómo funciona ciertas cosas paso a paso, lo chévere de ellos es que se meten a los foros y revisan los problemas que la gente puede tener porque hay varios, problemas de compatibilidad, todo Mm. esto, y los resuelven ahí con gente en vivo, ¿no? Para que puedan Ah, resolver sus mira, problemas. qué chévere. Y sí, la Eso verdad es muy sí, chévere. eso sí es preocuparse por tu comunidad. Sí, hay libros de arroz también. Hay un libro muy bueno, no recuerdo la verdad el libro, pero sí, sí hay libros de arroz. Ah, Y mira, qué chévere. en general, como arroz es bien utilizado para robótica, sí, creo que sí se encuentra bastante Sí. información y ayuda. Es esto. Ahí pasó, Sebastián pasó un link que dice que está bueno, si ese es el libro al que te refieres. A ver, voy a entrar. Creo que sí es. Sí, ese es, justo ese es, sí, sí, sí. Ah, ¿Lo viste, de ahí Sergio? ustedes manejaron para aprender el esto. Sí, eso nos recomendó el que les mencioné, Eddie de Negri, que fue el anterior capstone. Él también aprendió Rosa así por su cuenta y sí, nos mencionó bastante este libro y sí, lo Yo también lo voy utilizamos. a guardar entonces. Sí, 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 el murciélago, ese es. Secreto para los que vinieron a la charla, bacán, y los que nos están viendo en Facebook. Chévere, chévere. Altito. Uf, qué chévere, qué bueno es saber que sin necesidad, inclusive es inspirador, por así llamarlo, que sin necesidad de estar en un curso de ciclo mayor puedes meterte de lleno en estas cosas. Sí. Sí, todo depende de uno, ¿no? Está eh, en esta curiosidad que uno puede tener La para voluntad de resolver los uno. problemas y todo esto. Bueno, ya vamos acabando. Eso ha sido todo el programa, creo. Así que antes de comenzar a despedirnos, no sé si quisieran dar algunas palabras por su cuenta, chicos. Sergio, César. No, no sé. Sería de que se animen, ¿no?, a participar en proyectos, que así como han escuchado de que no necesariamente tienen que saber de todo para desarrollar un proyecto, pueden ir aprendiendo en el camino y pueden obtener muy buenos resultados. Así que si tienen la oportunidad de participar en un proyecto grande o así sea pequeño, participen, porque de todas formas van a aprender algo que les puede servir. Ujú.
Sí, gente, la verdad, algo que a mí me gusta bastante es la curiosidad humana, ¿no? Lo que puede llevar la curiosidad. Y de hecho, así estreché relación con Sergio, o sea, nos conocimos en más de tres, y a mí me gustaba bastante ir a UTEC Garage y hacer experimentos de todo tipo, ¿no? Hicimos un cañón de rieles que Ah, sí, ¿Qué? ¿Cómo hicieron un cañón de rieles? Un cañón de rieles. sí, sí. y eso impulsaba unas balitas de aluminio. ¿Y Con Kiko una los dejó hacer capacidad. eso? Sí, de hecho, nos animaba porque, o sea, también le parecía locazo, pues. Sí, sí. Y, o sea, Kiko sí me dejó hacer bastantes cosas ahí porque también, lógicamente cuando lo utilizábamos, como es un lugar un poco cerrado, hacía bastante ruido, Sí, pues. monta. Y nuestros primeros prototipos eran básicamente un montón de ruido y nada de impulso para la bala. ¿Ya? Mm. Literal, se quedaba ahí, pero así un montón de ruido. O sea, era un súper corto y nada más. ¿Ya? Y luego nos dimos cuenta, oye, ¿verdad? El proyectil no debería ser de acero, debería ser de aluminio, porque disipa mejor el calor y el acero se pegaba. Mm. Y ya, pues ahí fuimos probando, fuimos mejorando, y como Kiko nos permitía hacerlo, pero lógicamente tenemos que mantener la seguridad de los demás, ¿no? Claro. Cuando íbamos a hacer pruebas, repartíamos los protectores auditivos a la gente y les decíamos que íbamos a hacer un poquito de ruido, que no se asusten, que no ha muerto nadie. Y bueno, poníamos una caja de madera enorme enfrente de la, Sí, del sí. cañón para que no pase nada, ¿no? Y la gente también se acercaba a mirar qué Se pasaba. acerca. ¿Qué pasó? Hicimos eso, después un fundidor de metal eso creo que sí es bien conocido, con un transformador de microondas. Básicamente le sacábamos el secundario y obteníamos un montón de corriente. Y así Ah. tocábamos el metal, se ponía rojo y se comenzaba a fundir. Y sí, afortunadamente Kiko no le puso límites a la Sí, imaginación. eso Creo nos que por apoyaba. ustedes es que ahora te toman un test de entrada sobre conocimiento de seguridad para poder entrar Sí, al poco, garage. poco después de esos experimentos que hacíamos, poco después de eso fue que comenzaron a hacer esos test. Sí, Que ya no podías ingresar así nomás, tenías que pasar un test sobre seguridad y estas cosas. Y, sí. pero sí, sí, la verdad, me gustó bastante que la universidad nos apoyara tanto con esas cosas. Ya luego de esos experimentos, ya lógicamente escalamos a los proyectos, ¿no? A los proyectos, por ejemplo, de Capstone y demás proyectos que pudimos presentar en conferencias, pero sí, a mí me da mucho gusto haber comenzado así y también me da mucho gusto pasar por The Garage y ver a la gente haciendo lo que se les cruce por la cabeza, ¿no? O sea, experimentar, probar cosas y todo Un eso. taser ahora va a aparecer por ahí. De hecho, también hicimos un taser. Ah, sí, ¿Te sí. acuerdas? Sí, 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 también hicimos eso. ¿Todo bien en casa? Pero el taser sí no lo podíamos probar en garage, ¿no? Obviamente, porque, Y eso porque ya. ya eso sí es muy directo, eso sí atenta a la seguridad directamente. Me dicen que la curiosidad mata al gato, así que ya el que quería ir a ver, moría. Dios. Ay, chico. Qué bacán, por puro interés vas escalando. Qué chévere, qué tal la historia. Esa parte sí no me la sabía, que habían iniciado así, creando armas de destrucción masiva. Pero bueno, vamos terminando. Eh, Quisiera agradecerles por acompañarnos el día de hoy aquí. Y la gente siempre suele ver los proyectos de por fuera, al menos cuando se podía ir a la U, pasaba por Mm. fuera del laboratorio y decía, ahí está, pero no se sabía nada de las personas que lo habían hecho. Inclusive en las propagandas que hace la U, aparece gente que nada que ver, así que por esta razón es la que he preferido comenzar a llamar a la gente que trabaja detrás de estas cosas. Y bueno, gracias por el apoyo que nos han brindado, por venir a comentarnos un poco de cómo han iniciado en esto y su historia, cómo por puro interés propio, sin necesidad de saberlo todo, han logrado escalar a tanto, inclusive colaborando con la Universidad del Extranjero y casi enseñándoles los temas de que se trata este proyecto. Por último, quisiera pedirles si nos podrían brindar una foto para RAS, ahí desactivando la parte de compartir, Sergio, para poder tomarla. Ah, ya. Sí, está bien. A ver.